Señor presidente, buenos días y muchas gracias por estas declaraciones a Televisión Española. No, encantado. Bienvenido a España, bienvenido a la región de Murcia. Muchísimas gracias, estamos muy felices de estar aquí, visitar esta tierra hermana, España, pero también visitar a nuestros compatriotas que también han sido acogidos, sobre todo en la región de Murcia. ¿Qué mensaje ha querido transmitir precisamente a sus compatriotas? Bueno, que la patria ya es de todos, han sido las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal, expulsados forzosos de su propia tierra por la falta de trabajo, la injusticia, en el 99 el congelamiento de depósitos. Siempre han sido olvidados porque no han tenido representación política por la indolencia de los gobiernos. Entonces, hemos venido a decirles que la patria está cambiando, que hay una nueva época que se vive en el país y dentro de esa nueva época ellos son fundamentales, que siempre están presentes, que la patria hoy ya es de todos. Usted ha pedido revisar los contratos a las multinacionales en su país, a las petroleras y a las mineras, también a las telefónicas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiere usted meterlas en cintura, como se ha llegado a decir? Bueno, sí, en verdad en nuestro país ha habido una falta de control total. Muchas empresas han abusado, otras no. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, en comparación a la otra compañía transnacional que se encarga de la telefonía móvil, ha actuado muy bien. Por ejemplo, Telefónica tiene la tercera parte del mercado que porta celular y paga 3 veces más impuestos. Incluso porta celular durante 4 o 5 años declaró cero impuestos, declaró pérdida, imagínense, en telefonía celular. Entonces, en algunos casos no hay ningún problema, son compañías que han actuado muy bien. Dicho sea de paso, por contrato, las concesiones celulares tienen que revisarse este año, no es que es decisión del gobierno, tocaba este año revisar esas concesiones, pero en el caso de petroleras, nosotros no hemos tocado los contratos. Lo que pasa es que existe una ley que dice que sobre las ganancias extraordinarias del petróleo, más allá de lo estipulado en el contrato, donde ya existen rentabilidades bastante buenas, del 22-25%, pero esos contratos se firmaron con valores de por barril de 15 y 6 dólares, hoy está $80, hay ganancias extraordinarias, hay petroleras que tenían utilidades de 250, 260%, entonces desde 2006 existe una ley que dice, sobre esas ganancias extraordinarias el Estado recibirá al menos el 50%, y toca al presidente de la República determinar qué porcentaje se quedará con el Estado y qué porcentaje de esas ganancias extraordinarias irán a la empresa. Y otra cosa importante, en la Constitución claramente se establece que el petróleo, las minas, los productos del subsuelo son del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, lo que ha hecho mi gobierno en estricto apego a la ley, en estricto apego al espíritu de la Constitución y sin tocar los contratos ni afectar la rentabilidad de dichos contratos, es decir, que sobre esas ganancias extraordinarias 99% quedarán para el pueblo ecuatoriano. O sea, hemos actuado en total, insisto, apego a la ley y lo que le hemos dicho a las empresas, y si ustedes no están contentos con este nuevo reparto de las ganancias extraordinarias, podemos ir a contrato de prestación de servicios que es mucho más acorde al espíritu de la Constitución, que le insisto, establece que el petróleo es del Estado. En Ecuador no hay que nacionalizar nada, el petróleo siempre ha estado nacionalizado. Y sobre las minas, eso sí es un caos total, ¿verdad? El Banco Mundial impuso una ley hace algunos años por la cual todavía tenemos que pagarle deuda, porque nos trajeron los brillantes consultores de siempre, que ni siquiera da regalías al Estado. Es decir, en la Constitución se establece que los productos del subsuelo y los recursos no renovables en general son del Estado. Si un recurso es del Estado, el pago por esos recursos se llaman regalías. Ni siquiera establece regalías esa ley. Fue tan laxa que se han dado más de 4.000 concesiones mineras en los últimos años porque de acuerdo a la ley era imposible decir no, bajo el fundamentalismo neoliberal, que todo había que privatizar. Obviamente, esa ley y esas concesiones tendrán que ser totalmente revisadas por la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué recogerá en esencia, señor presidente, la próxima Constitución Política del Estado? Bueno, varias cosas. Su pregunta es bastante amplia, pero si quiere que le resuma en 3 o 4 puntos. Primero, ir a una democracia mucho más representativa y mucho más participativa. En América Latina en general, no solo en Ecuador, nosotros hemos tenido lo que yo llamo democracias de plastilina, totalmente artificiales. Se ha confundido democracia con voto. Somos los campeones mundiales tal vez en votaciones y en elecciones, pero hasta ahora tenemos una verdadera democracia que significa el gobierno del pueblo y para el pueblo, con rendición de cuentas, representando a sus representados. Nosotros somos simples mandatarios. Los mandantes, los que ordenan, los dueños de nuestros países son nuestros pueblos. Pues nunca se ha hecho caso a esos pueblos y no ha habido manera de hacer que nuestros pseudos representantes nos obedezcan, sino que apenas asumían el mando después de ofrecer el oro y el moro en campaña para obtener el voto popular,
obedecían a intereses particulares, foráneos, etc. Entonces queremos ir a una verdadera democracia representativa y mucho más participativa, con rendición de cuentas, revocación de mandato, etcétera. Por eso habrá que rediseñar totalmente la forma de elegir a nuestro Congreso e introducir la revocatoria de los mandatos populares en la próxima Constitución. Por otro lado, hay que despolitizar los tribunales. Créame que todo era un reparto en Ecuador. El Tribunal Electoral, contra el cual yo tuve que luchar en las elecciones presidenciales, estaba conformado por representantes de los partidos a los cuales yo enfrentaba. ¿Se imagina? O sea, eran juez y parte. Eran los participantes del proceso, eran los juzgadores del proceso. Absurdos totales. Y eso por darle solo un ejemplo. Lo mismo las autoridades de control, fiscal, procurador, contralor, vienen del Congreso y tienen un origen totalmente politizado cuando deberían ser, como su nombre lo indica, autoridades de control. En la parte política administrativa, el Ecuador desde que se independizó se estructuró en base a parroquias, cantones, provincias. En su momento sirvió dicha división. Hoy necesitamos un nuevo reordenamiento territorial, necesitamos otra clase de gobiernos intermedios, porque los gobiernos provinciales no están adecuadamente articulados con el gobierno central. Entonces se necesita subdividir al país en grandes regiones y gobiernos regionales. Más o menos lo que ha hecho España, ya con las regiones autonómicas, dar autonomía a esos gobiernos, tal vez sin ir a los niveles que fue España, pero sí dar adecuada autonomía. Ecuador es un país con complejidades, con realidades distintas a las españolas, pero queremos eso, una regionalización del país, gobiernos intermedios regionales y autonomía para dichos gobiernos. Es una parte política administrativa. En la parte económica, es urgente desmontar el modelo neoliberal que trató de imponer la Constitución del 98, la cual permite privatizar hasta el agua. El agua no es una mercancía, el agua es vida para nuestros pueblos ancestrales. O sea, el agua es, en su cosmovisión, es el centro de la vida. Y en la Constitución del 98 se permite y se impulsa la privatización del agua. Es necesario reconstruir la capacidad de planificación del Estado. Se desmontó, se destructuró totalmente el sistema de planificación pública, bajo el supuesto más cercano a la religión que a la ciencia, de que todo lo resolvía el mercado. No había necesidad de planificar. Y hoy, en el siglo XXI, no solo hay que planificar local, nacionalmente, sino regionalmente, en coordinación con el resto de países de Sudamérica, para optimizar nuestros recursos. Entonces, esos son algunos de los cambios que tendrá que imponerse, tendrán que incluirse en la nueva Constitución que redactará la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el modelo que sigue o que va a seguir Ecuador? ¿El modelo cubano, el venezolano, el brasileño o el argentino? En cualquier caso, ¿ustedes entrarían en la alternativa bolivariana que propone Hugo Chávez? Nosotros vamos a seguir el modelo ecuatoriano. Y si quiere que le diga algo muy honestamente, jamás he creído en modelos. Y creo que es uno de los grandes errores que se ha cometido a nivel académico en economía. No, el modelo ni sé cuánto, no hay modelos. Los países que se han desarrollado son los países que consistentemente han tomado las decisiones adecuadas, las políticas correctas en función de sus realidades, en función de sus valores, en función de sus necesidades. No hay modelos. Yo no creo en modelos y creo que ni en ciencia, ni en la ciencia, ni en teoría en ciencias sociales creo que no existen modelos, al menos en teoría económica. En todo caso, lo que une al socialismo del siglo XXI, esa corriente que se está imponiendo en toda América del Sur al menos, y en ciertas partes de América Central también como Nicaragua, son principios. Y dicho sea de paso, uno de los principios del socialismo del siglo XXI, que siempre recalcamos y nos diferencia del socialismo tradicional, es ese dogmatismo, ese fundamentalismo, creer que existen modelos, creer que existen catecismos, tener las respuestas antes de saber las preguntas. No, lo que nos unen son principios, principios de justicia social, principios de soberanía y dignidad, principios de prevalencia, de supremacía del trabajo humano sobre el capital. Eso es clave. Entonces, eso es lo que caracteriza al socialismo del siglo XXI. Y nosotros lo que queremos, le insisto, es construir respuestas para las necesidades del pueblo ecuatoriano en base a principios que establece el socialismo del siglo XXI. Señor presidente, muchas gracias por estas declaraciones, muy amable.